Saludos, estimados estudiantes. Mi nombre es Diego Macías y soy el profesor de matemáticas. Y bueno, el día de hoy vamos a ver y vamos a hablar también sobre el movimiento circular uniforme. El movimiento circular uniforme es un movimiento el cual describe un cuerpo que se mueve alrededor del mismo eje y que consta de una velocidad angular constante, tratando una circunferencia con una aceleración céntrica. Para ello, en el ejercicio que está propuesto en la tarea, nos dice acerca de que mencione 3 ejemplos de los que se puedan observar que se puede observar en la vida cotidiana. Y para ellos existe un sinnúmero de ejemplos. Podemos analizarlo con lo que respecta a lo que es el movimiento en la bicicleta, pero en este caso de la rueda. El movimiento de la rueda, que tiene la bicicleta en este caso, es donde gira alrededor del mismo eje con el que le había mencionado anteriormente. Para ello, todo esto tiene con una velocidad angular que es constante y con una aceleración centrífuga. Este es un claro ejemplo. La velocidad angular, que se denota con la letra W, y el trazado de circunferencia con una aceleración centrípeta. La aceleración centrípeta tiene que ver con respecto a lo que es de lo que sale dentro del punto, en este caso de la bicicleta, dentro del punto, con alrededor de la circunferencia de la rueda. Este es un claro ejemplo. Otro ejemplo que comúnmente se lo ve como cotidiano es cuando nosotros vamos a la rueda de los juegos mecánicos. En este caso, esto va a ser las bases donde la que está ubicada, y en este caso de aquí va a ser donde va a ser el punto de referencia que va a estar girando alrededor de su propio eje. Esto va a ser la rueda de los juegos mecánicos, como lo había mencionado. También existe otro ejercicio común para ello, que puede ser de las aspas de los ventiladores. Los ventiladores también tienen lo mismo, que es lo que trabaja el movimiento dentro de ello mismo, y van a formar lo que son la velocidad angular y la velocidad centrífuga, siempre y cuando va a tener un punto de referencia que sea del punto A y punto B. Esto simplemente va a estar girando alrededor del mismo. Entonces, ¿qué podemos decir como conclusión de todo esto? De que existe un sinnúmero de ejemplos, los cuales nosotros podemos denominarlo con el simple hecho del que vaya a tener un punto de referencia a la mitad y vaya a girar entre sí. Ahora nosotros, como punto número 2, en la tarea que está propuesta, está en el punto número 2 un ejercicio que es muy sencillo de realizarlo, ya que no tiene muchas situaciones de utilizar con respecto a las fórmulas, y tampoco de poder reemplazarlas dentro de otras fórmulas. Simplemente que es un poco más sencillo de poderlas realizar. Ya, el ejercicio propuesto es que un autocar que circula a 81 kilómetros por hora frena automáticamente con una aceleración de menos 4,52. Para ello vamos a dibujar que frena
dice que a un autocar que se circula a 81 kilómetros por hora, ¿ya? Hagamos en el caso que va a ser este el objeto el que se vaya a mover, que va a una velocidad de 81 kilómetros por hora. Y dice que frena con una aceleración de -4. Al momento que va, él frena, o sea, se detiene en esa de aquí. Se detiene y -4,5 metros sobre segundo. ¿Ya? Esta es la pequeña figura con la que nosotros podíamos ayudarnos. Y la pregunta es, determinar cuántos metros recorre, determinar cuántos metros recorre hasta detenerse. Ya. ¿Cuántos metros recorre? Y la pregunta B, esta es la pregunta A, y la pregunta B tiene relación con respecto a la opresión gráfica, donde que vamos a ver lo que es velocidad versus tiempo, distancia versus tiempo y aceleración versus tiempo. Nosotros debemos utilizar ciertas fórmulas, pero antes de ello, nosotros debemos de poder convertirla. Es muy importante saber convertir para poder dar una mejor expresión al momento de que nos pidan. ¿Por qué manera se debe de convertir? Porque nosotros tenemos en unidades de metros sobre segundos al cuadrado y de kilómetros sobre metros. Tiene mucha la diferencia, pero siempre es necesario, siempre es recomendable trabajar desde el inicio, trabajar las conversiones para el último sumar, restar o multiplicar o dividir cualquiera de ellas y nos vaya a quedar en una sola expresión. Entonces, vamos a hacer lo que son 81 kilómetros sobre hora. Vamos a hacer una conversión. Las conversiones siempre va a estar en la parte de abajo la unidad a la que nosotros vayamos a convertirla. Entonces, como nos piden en metros sobre segundos, vamos a convertir kilómetros sobre horas. Entonces, como nosotros queremos saber en metros sobre segundos, lo que vamos a hacer es, un kilómetro tiene 1000 metros. Nosotros ya estamos logrando lo que es en metros. Por eso siempre lo que vamos a simplificar, lo que vamos a tratar de simplificar y buscarlo, siempre va hacia la parte de abajo. En este caso nosotros queremos desaparecer el kilómetro para poder convertir en metros. Lo importante es dejar en la parte de abajo como denominador. En este caso un kilómetro tiene 1000 metros. Y una hora, en este caso queremos desaparecer, va a ser lo contrario. Si decimos que una hora tiene 3600 segundos. Hacemos la pequeña conversión y nos va a dar un valor de, dividimos todo. Es necesario utilizar calculadora para estos casos, porque son un poquito los números bien extensos para poderlos calcular. Dividimos 81, multiplicamos por esto y por esta, ¿ya? Multiplicamos y multiplicamos a la parte de abajo. Entonces, 81 por todo esto de aquí nos va a dar un valor de 45 sobre 2. Y si nosotros sabemos cuánto es 45 sobre 2 en decimales, es de 22.5 metros sobre segundos. Entonces, aquí es muy importante saber cuándo dividimos, cuándo multiplicamos, para poder obtener la notación de, en este caso, de metros sobre segundos, las unidades, perdón, para poderles expresar de esa forma. Entonces, como nosotros sabemos que ya tenemos todas las unidades, simplemente el hecho, simplificamos numerador con denominador,
numerador con denominador y vamos a ver que 81 multiplicado por 100 y por 1 nos da 45. Perdón, nos va a dar cierto valor en el numerador. Este de aquí que tiene como 1 de denominador multiplicado por 1 y por 3600 nos va a dar otro valor en el denominador. Como tenemos dos valores, tanto en el numerador como en el denominador, vamos a hacer una pequeña simplificación y lo cual nosotros vamos a dividirlo esto para tener un valor más real y más aproximado de 22.5. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el 22.5 va a ser la velocidad con la que inició el AutoCAD. Y vamos a tener expresado ese 22.5, pero ya no tenemos en kilómetros sobre horas. O sea, ya está convertido y sería en metros sobre segundo. Ya obtenido las dos valores, como en uno solo, que es de metros sobre segundo, o sea, en una sola unidades, vamos a proceder a hacer el ejercicio. Entonces, para comenzar a determinar cuál es el tiempo exacto de emplea la partícula, se debe hallar a través de la siguiente fórmula, que es la aceleración. Perdón, la aceleración nos estaba dando como dato una aceleración de menos 4. Esta es la aceleración de menos 4.5. Entonces, es importante poner datos y el proceso. En los datos tenemos que la aceleración de menos 4.5 metros sobre segundos al cuadrado. Y el otro dato fue que circula a 81 metros, perdón, estos van a ser los datos, va a ser de 4.5, este va a ser el proceso de 4.5 y circula alrededor de 81 kilómetros por hora. Entonces, luego de haber hecho este pequeño análisis, vamos a hacer el proceso con el que le había estado mencionando anteriormente. Vamos a hacer aplicando una pequeña fórmula que es de aceleración es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial sobre el tiempo. Nosotros vamos a saber qué valores vamos a reemplazar dentro de la fórmula. ¿Ya? Y nosotros tenemos que la aceleración en este caso es de menos 4.5. Tenemos la velocidad final, la velocidad inicial sobre el tiempo. ¿Ya? Pero nosotros en este caso tenemos la velocidad final con la que nosotros no sabemos, pero sí tenemos una velocidad inicial porque fue con la que inició. Entonces, la velocidad final es 0 menos la velocidad inicial, que es de 22.5, ¿ya? De 22.5 y el tiempo. El tiempo es el cual nosotros queremos saber como un dato adicional para poder extraer los otros datos que nos están pidiendo. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer aquí, 0 menos 22.5 sobre tiempo por menos 4.5. Lo que nosotros hacemos es, lo que está dividiendo, pasamos a multiplicar y lo que está el otro lado pasa a dividir. Entonces, nosotros vamos, el tiempo es igual a menos 22.5 sobre menos 4.5. Entonces, el tiempo va a ser positivo. ¿Por qué? Porque nunca un tiempo vamos a tener como valor positivo. Siempre vamos a tener un valor positivo y al tiempo nunca se lo puede restar. Entonces, para ello vamos a dividir 22.5 sobre 4.5, que nos da un valor de 5 segundos. Como menos 4.5 tenemos menos 4.5 tenemos en metros sobre segundos al cuadrado y 22.5 tenemos sobre metros
sobre segundos, nosotros vamos a proceder simplificando. Simplificamos numerador con numerador, denominador con denominador. Aplicamos, en este caso, se conoce como la ley de entre numerador y denominador. Esto se conoce también como la ley de la oreja, que sería, de una forma más explicada al momento de simplificar, sería metros segundos sobre metros sobre segundo al cuadrado. Simplificamos y simplificamos esto. ¿Qué quiere decir esta? Multiplicamos de esta forma y simplificamos de esta forma. Simplificamos y multiplicamos. Entonces, como tenemos de esta forma, simplificado sería, como no tenemos metros con metros, aquí sería 1. Y aquí simplificamos segundos con segundos también. Entonces, como nos quedaría un segundo, segundo por 1 sería segundo. Y metro, que si simplificó con el metro de arriba y los dos fueron simplificados, entonces va a ser 1 por 1, 1. Por eso va a quedar en esta expresión de tiempo es igual a 5 segundos. El tiempo siempre va a estar expresado en segundos. Ellos no se deben de tomar ni metros, ni en kilómetros, ni nada. Simplemente es en segundos. Ese es como primer paso para poder resolver y poder obtener lo que conlleva al tiempo. Vamos a continuar una vez con todos los metros que recorre vuelta nuestro móvil. Emplearemos vuelta otra fórmula. Esta es una fórmula muy elemental para poder calcular el tiempo, ya que teníamos una velocidad final, pero si teníamos la aceleración que nos daban, teníamos el tiempo que a buscar y la velocidad inicial con la que iniciamos. Entonces, como ya tenemos este dato, sería que el tiempo es igual a 5 segundos. Y vamos a hacer ahora a buscar la distancia. ¿Por qué? Porque eso fue lo que nos estaba preguntando. Vamos a hacer aquí. Ahora, para hacer la fórmula, tenemos la fórmula básica de la distancia, que es igual la distancia, que es igual a la velocidad final, velocidad inicial más velocidad final, que todo esto multiplica, divide para 2 y todo esto multiplica por el tiempo. Entonces, vamos a ver ahora. Distancia es igual a 22.5, que es la velocidad con la que se inició, velocidad que la que se inició, más la velocidad final, pero en este caso la velocidad final no la obtenemos, sobre 2 por el tiempo de cuánto nosotros dijimos, de 5 segundos. ¿Qué procedemos a hacer? Procedemos a hacer la siguiente manera, porque es una multiplicación dentro de una división. 22 dividido para 5 más 0, 22 sobre 5. Sobre 2 nos va a dar un valor. Y ese valor va a estar multiplicado por el 5 segundos. ¿Por qué nosotros decimos que se va a ser multiplicado? Porque no tenemos ningún signo después ¿cómo se llama? El único signo que tenemos es la multiplicación, pero del tiempo. En este caso no vamos a omitir la S para no confundir variables con números. Las notaciones que van a hacer siempre van a ser en la última. Entonces, lo que vamos a hacer es dividir 22,5 dividido para 2 por 5. 22.5 dividido para 2 es de 11.25. 11.25. A ese 11.25 va a estar multiplicado por 5. ¿Ya? Entonces, ese 11.25 por 5 nos va a dar un valor de 56.25.
distancia es igual a de 56.25 metros. Nosotros teníamos que 22.5 era 22.5 en este caso de aquí, 22.5 era de metros sobre segundos, ¿no es cierto? Pero iba a estar multiplicado por 5, que era de un segundo. Entonces, como estaba expresado de esta forma, metros sobre segundos por metros sobre segundos, o sea, en este caso de aquí, el cero no tiene ninguna expresión de metros sobre segundos, no. Simplemente tenía 22 sobre 5, es este de aquí, porque representaba a la velocidad inicial, que era de metros sobre segundos por los segundos que están acá, que representaba al 5 del tiempo de lo que había generado anteriormente el AutoCAD. Entonces, como tenemos de esta forma, lo que hacemos es simplificar denominador con numerador y me va a quedar lo que es el numerador. Por lo tanto, voy a decir que la distancia va a ser de 56.25 metros. Aquí recién utilizamos lo que son los metros para poder expresar la distancia. Por eso no es necesario utilizar aquí para no mezclar. Entonces, eso es todo el ejercicio para el cual estaba propuesto por la tarea. Y lo que nos pide ahora es únicamente hacer la gráfica. Es un poquito medio complicado a veces poder graficar ciertos ejercicios, porque depende de las variables que uno tenga, va a tener mayor la complejidad. Mientras más variables tenga, va a tener un poco mayor complejidad de poder analizar esto y de poder hacer la gráfica. Entonces, únicamente voy a hacer una gráfica y la otra es muy importante que ustedes la analicen, la revisen y puedan hacerla sin ningún problema. En este caso yo solo voy a hacer la gráfica de literal A. A ustedes, como tienen la tarea asignada y ya se les explicó los 3 ejercicios al inicio de la clase, o sea, los 3 ejercicios de la vida cotidiana, a ustedes solo tendrían que poder analizar esta última gráfica. Entonces, nosotros vamos a hacer el análisis de la gráfica de la velocidad con respecto al tiempo. Y también existe la otra que me parece que es la posición con respecto al tiempo. Para hacer esta gráfica es muy importante tomar en cuenta que va a estar hecha por lo que es el plano cartesiano. Como no se considera valores negativos, o sea, dependiendo del ejercicio en este caso, solo voy a trabajar con la gráfica de la parte del eje de los positivos. O sea, ¿por qué quiero decir eje positivo? Porque tomo con respecto a X y con respecto a Y. Entonces, nosotros vamos a representar la gráfica con los siguientes valores, que va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ya, y hacia arriba va a ser de 5 en 5. Sería 5, 10, 15, 20, 25 y 30. ¿Ya? Esto va a ser el plano cartesiano. Aquí es donde nosotros vamos a demostrar lo que son los valores que van a estar representados en la gráfica y se pueda saber y especificar más o menos lo que se conoce como la explicación dada de lo que lo que está recorriendo el AutoCAD, perdón. Entonces, nosotros tenemos que la velocidad con la que inició la velocidad era de 22
22.5. La velocidad con la que generó o con la que circuló velocidad fue de 22.5. Y lo que tenemos del tiempo, que fue de 5 segundos. Velocidad de metros sobre segundos y 5 segundos. Entonces, aquí siempre va a ser lo que es el tiempo, pero ojo, mucho cuidado, que es trabajado en segundos. Y lo que es la velocidad, en este caso va a ser la velocidad que vamos a trabajar con ¿cuánto? De metros sobre segundos. Estas son las unidades con las que se trabaja. Entonces, como tenemos que la velocidad es de 22.5, más o menos decimos o estamos más o menos seguros que va a estar un poquito más arriba del 20. Como estamos trabajando de 5 en 5, podemos decir que va a estar ubicado por aquí, por esta parte. Y el tiempo, como es de 5 segundos, va a estar ubicado en la parte de acá abajo. Y por ende solo lo que hacemos es unir las dos puntos y obtenemos lo que es la gráfica con la representación de la velocidad con respecto al tiempo. Lo que ustedes ahora deben demostrar es cómo se puede graficar lo que es lo que se puede usar la posición con respecto al tiempo. Espero que haya sido de útil este video, que me puedan también demostrar aplicando lo que les he dicho con respecto a la velocidad con tiempo para que puedan un poquito investigar. Sé que es un poquito complicado estos temas de las gráficas, pero como les había mencionado, los ejercicios ya se los resolvió. Yo creo que con la explicación que los di de los ejercicios de la vida cotidiana, lo que es prácticamente lo que vaya a girar dentro de un punto. Ya les dije que era con respecto al ventilador, puede ser en este caso el microondas, porque nosotros sabemos que el microondas va a tener un punto de apoyo en el que vaya a girar, como es también lo que era la bicicleta, como eran los juegos mecánicos, en este caso la rueda, y pues es un fin de problemas que uno podría verlos, o que sería que nosotros también podamos hacer los estudios, pero eso es por lo que conlleva a la tarea, es lo que se explicó ahora. Entonces, con lo poco que se ha explicado con respecto a lo que era las gráficas y lo que era circular, yo creo que no habría ningún problema. Eso es todo por hoy. Que tengan un excelente día. Muchísimas gracias.